Me toca compartir la palabra el día de hoy a mí y es una bendición poder hacerlo. Quisiera que por favor abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, el tema que vamos a ver el día de hoy. Pues es un tema que no es muy convencional, podríamos decir. El tema del cual pues vamos a tratar hoy se llama desilusionado por Dios. Desilusionado por Dios. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido desilusionados por Dios, desilusionados por la vida. Vamos a considerarlo hoy aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. De hecho, casi lo vamos a leer todo, pues versículo por versículo. Antes de iniciar hablando esto, creo que es importante definir precisamente lo que significa ilusión y desilusión. Ilusión, de acuerdo con lo que el diccionario nos muestra, es esperanza con o sin fundamento real de lograr o de que suceda algo que se anhela o se persigue y cuya consecución parece especialmente atractiva. Todos tenemos ilusiones, ¿no? Ilusiones personales, ilusiones materiales. Cuando uno está joven, pues tiene la ilusión de tener una novia, una esposa, de formar una familia. Tiene uno la ilusión de hacer una carrera, tiene uno la ilusión de pues tener una casa, un auto. Las ilusiones son muchas. Conocer a alguien, o sea, algo que uno anhela ardientemente, que uno quiere. Por ejemplo, hay un ejemplo que el diccionario da, que dice que tiene la ilusión de viajar a París antes del verano. Mi ilusión siempre ha sido ir a Disneylandia o a Nueva York o a Xochimilco, tal vez, ¿no? La segunda definición de ilusión es un sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización o la esperanza de conseguir algo que se desea intensamente. Noten cómo, por definición, ilusión tiene que ver con algo que uno espera, con algo que uno anhela, pero con algo que uno también siente. Es algo que lo emociona a uno, y hay cosas en la vida que de pronto uno dice, no, es que si yo nada más pudiera hacer esto o pudiera tener esto, pues ya sería totalmente feliz. El ejemplo que el diccionario nos da, dice aquí, sintió una gran ilusión cuando le concedieron el primer premio del concurso. Cuando alguien se gana la lotería o un premio, pues su ilusión se vuelve algo tangible, porque entonces dice, voy a usar ese dinero para cumplir mi sueño, ¿no? Algo que yo he anhelado siempre. Ahora, ¿qué significa desilusión? Desilusionado por Dios es el tema que vamos a considerar hoy. Desilusión es pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o de la ilusión al saber que algo o alguien no es como se creía. Muchas o la mayoría de las desilusiones se dan en las relaciones amorosas, ¿no? Pues es que me desilusionó porque me engañó, o eso que yo creía fue contrario a lo que yo, pues, a lo que yo pensaba, y produjo un gran dolor. Las desilusiones producen muchísimo dolor y muchas lágrimas. El ejemplo que el diccionario nos da dice,
se llevó una gran desilusión cuando le dijiste que no vendrías a su fiesta de cumpleaños. Son anhelos, son sueños, son cosas que no se cumplieron, que no se llegó a eso. Entonces, ya con esta introducción vamos a la palabra de Dios, vamos a leer todo Juan 11, casi todo, y luego vamos a ir explicando versículo por versículo y vamos a entender por qué este tema es desilusión con Dios. Dice aquí Juan capítulo 11, el título del capítulo es Muerte de Lázaro. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Quiero resaltar este texto que se pasa muchas veces por alto o no se considera en el contexto, porque la manera en cómo nosotros nos comportamos demuestra si estamos desilusionados o no, si creemos que Dios nos ha desilusionado o no. Por eso el tema es desilusionado por Dios, pero también el tema podría ser desilusionado por Dios. Desilusionado por Dios es una afirmación. Desilusionado por Dios es una pregunta, ¿no? Si tú
crees que Dios te ha desilusionado, te vas a comportar de cierta forma. Si crees que Dios no te puede desilusionar, te vas a comportar de otra. Y vamos a ver cómo Marta y María estaban desilusionadas de Dios y su comportamiento lo reflejaba. Por eso es importante tener en mente, a partir de lo que vamos a hablar ahorita, de la explicación que vamos a dar, el versículo 30 es la clave para entender la actitud y para que podamos evaluar nuestras vidas. De verdad, yo me siento desilusionado por Dios. Él me prometió algo y no me lo dio. Le pedí esto y me dio otra cosa. Me dijo que todo iba a estar bien y las cosas están peor cada día. ¿O estás seguro de que si aquello que Dios te prometió no te lo ha dado, es porque Él tiene reservado algo espectacular para ti? De eso se trata esta predicación, este mensaje. Entonces, Jesús todavía no había entrado en la aldea. Fíjense, aquí Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Esa es la clave. Y otra clave es esta que dice aquí, diciéndole en secreto. ¿Sí? Ok, continuamos pues con la lectura. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Vamos pues a analizar este pasaje. Dice aquí que estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, y luego empieza a dar detalles acerca de María, de Marta y de Lázaro. Y nos dice aquí en el versículo 2, María, y aclara, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Todavía estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Era un perfume costosísimo. De hecho, ese perfume era el salario de todo un año de un obrero. Uno podía haber vivido todo un año, pudo haber pues comido todo un año vendiendo ese perfume, y pues María lo ofreció a Cristo y se lo derramó completamente, entregó todo. Aquí empezamos a ver cómo había una relación muy cercana entre Jesús con ellos. Luego dice en el 3, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, lo reconocían como Señor, y aquí el que amas está enfermo. Le hacen
esta observación porque sí, Jesús nos ama a todos, pero particularmente había un vínculo, había un amor especial de Jesús hacia estos tres, hacia Marta, hacia María y hacia Lázaro, porque no fueron discípulos de él, no le siguieron, eran simplemente sus amigos. De hecho, si tú examinas quién ha sido en toda la Biblia el personaje más afortunado de todos, este era Lázaro. ¿Por qué? Porque era amigo de Jesús. Jesús lo iba a ver, convivían, pasaban tiempo. Los eruditos aseguran que de algún modo Jesús los conocía desde niños y de algún modo Marta, María y Lázaro quedaron huérfanos y él los adoptó en cierta medida como sus hermanos, como su familia, y los ayudó y era, podríamos, bueno, los estudiosos y los eruditos aseguran que el mejor amigo, así, el amigo así de corazón después de Judas, porque en el ministerio el mejor amigo de Cristo era Judas. Comían del mismo plato, servían 12 platos porque ya sabían que un plato era para Jesús y para Judas, era la mano derecha de Cristo. En el ministerio, el mejor amigo o el más allegado era Judas, después era Juan que se recostaba en su pecho, pero estaba al lado izquierdo de Jesús y Judas estaba al lado derecho de él. Pero de la vida, por encima de Judas, el mejor amigo de Jesús era Lázaro y obviamente, pues había una relación muy estrecha entre Jesús, Lázaro y sus hermanas. Marta era la mayor, María era la que pues seguía y Lázaro era el más chico. Fíjense lo que les responde Jesús en el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El mensajero llega y de Betania a donde estaba pues Jesús se hacía todo un día. Entonces va un día, llega y mientras le está dando el recado, por lo que acabamos de, Lázaro ya había muerto. Lázaro murió mientras el mensajero iba con él. Y le dice, Jesús le da una promesa. En pocas palabras, Lázaro no se va a morir. Lázaro, lo que está pasando con él es para la gloria de Dios, para que yo sea glorificado por ella. Cuando el mensajero vuelve, ya Lázaro lo estaban velando porque ya tenía 2 días de muerto. Entonces, aquí ya pues vemos el cuadro de que ya van 2 días. Y luego otra vez reafirma aquí, y lo está escribiendo el apóstol Juan, el que se recostaba en su pecho, reconocía que estos tres eran amados particular y especialmente por Jesús. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Luego dice aquí, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El día en que el mensajero llega, más 2 días, hacen 3 días ya. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, y empieza a haber allí una, pues, una discusión entre ellos. Oye, allá te quieren matar, ¿por qué vamos a ir? Y les dice, Lázaro duerme, y dice, no, pues si duerme va a estar bien. Y ya luego les dice claramente, Lázaro está muerto y voy a resucitarlo para que ustedes crean. Y entonces dicen, ok, vamos. Entonces, como era un día de camino, dice aquí, ya es el 4.º día. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén y había muchos judíos que habían ido. Ahora, ¿cómo halló que hacía ya 4 días? ¿Se acuerdan del versículo 30? En el versículo 30 dice que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. En las aldeas
siempre hay una entrada. De hecho, casi todas las aldeas había un cerco que las protegía. Algunas aldeas que pues tenían economía ponían muros, pues ponían murallas y había una entrada a la aldea y siempre había alguien en una torre que era el atalaya que estaba pues vigilando quiénes venían, quiénes iban, y de pronto cuando algún viajero o algún grupo de viajeros se acercaba, mandaban al mensajero o a uno de los de la puerta, ve a ver a quién quiere ver. Entonces iban pues corriendo, encontraban a los visitantes que venían y le decía, ¿usted a quién viene a ver? Y decía, no, pues vengo a ver a Cleofas, mi tío. Obviamente Cleofas ya había dado aviso a la autoridad de la aldea que su tío lo iba a venir a ver y estaban esperándolo. Eso era algo que 24 horas al día funcionaba. Ellos ya sabían quiénes podían pues venir, quiénes eran bien recibidos y quiénes no, porque igual también iban con la autoridad. ¿Sabe qué? Si don Pánfilo se atreve a querer pues volver otra vez aquí, no es bien recibido en mi casa. No lo dejen entrar en la aldea. Y entonces si veían que iba, ustedes, Pánfilo, ¿sabe qué? Usted no es bien recibido acá, quédese aquí, voy a ir por Cleofas para que lo vea acá, porque él dejó instrucciones que no lo dejemos entrar. Y aquí es donde vemos, obviamente, cuando pues llega Jesús y le dicen, ¿y usted a quién viene a ver? No, pues vengo a ver a Marta, porque Marta era la cabeza de esa pues familia de 3 y pues Marta había dejado instrucciones claras. Jesús no es bien recibido en nuestra casa. Y se lo tuvo que haber dicho el mensajero. ¿Sabe qué? Ellos están pues velando a su hermano que lleva 4 días muerto y ya está en el sepulcro, pero déjeme, quédese aquí. Acuérdense, versículo 30, Jesús no había entrado. ¿Por qué no había entrado? Porque no era bienvenido por Marta, que era a quien él iba a ver. Esa es la primer señal de alguien que se siente desilusionado por Dios. Ellas estaban con la ilusión de que Jesús iba a recibir el mensaje. Ellas conocían todas las historias y ellas sabían perfectamente que pues Jesús había sanado al criado de un centurión, nada más con decir una palabra, había pues sanado al hijo de un noble, nada más con una palabra, a kilómetros de distancia, había liberado la hija de la mujer sirofenicia con nada más decir la palabra, con nada más dar la orden. Entonces dijeron, no, cuando Jesús se entere, pues él simplemente va a dar la orden para que nuestro hermano Lázaro se sane. Y de pronto, el todopoderoso amigo de ellos, que ha hecho milagros para muchísima gente, para desconocidos y extraños, no les hace un milagro a ellas, que lo habían recibido muchas veces en casa, que lo habían atendido, que vaya, que eran los mejores amigos de él. ¿Cómo es posible que tu mejor amigo te falle de este modo? Total, se muere y dice, no, pues es que igual, pues viene, y si viene, pues lo va a ver acá y va a ser uno de los milagros que ella hizo, porque ellos ya sabían que había resucitado a una niña y que había resucitado a un joven. Y pasan 2 días, lo velan, no viene al velorio, no viene al tercer día, lo tienen que meter dentro de la cueva y al cuarto día ya está apestando. Entonces, obviamente, el mensajero fue a hablar con la jefa de la casa, con Marta, y dice aquí que cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Fíjense, primer señal de alguien que se siente desilusionado por Dios es que no deja que entre a su casa.
Sí, tú crees, pero tú no realmente quieres que el gobierno de Dios esté en tu casa. Dejas a tus hijos y a tu familia hacer lo que se les pegue la gana. Al fin y al cabo, que tú hiciste todo con Dios y Dios te falló. Es lo que tú piensas. Entonces, Marta, cuando el mensajero de la aldea, oiga, ¿sabe qué? Usted nos dijo que ese, pues Jesús, que no era aquí bienvenido, ahí está. Entonces, Marta sale, pero no le dice a María. Fíjense, esa es la segunda señal de alguien que está desilusionado de Dios. Ya no le cuenta a nadie acerca de su relación con Dios. Ya no le cuenta a nadie acerca de Jesús. Miren, la mayoría que no comparte a Cristo con otros, que no le cuenta a Cristo a todos con los que se encuentre, la mayoría de las veces es porque está desilusionado de Dios y en su corazón dice, pues ¿para qué hablo de Dios? Y pues mira, le pedí esto y me dio otra cosa, me falló, nunca me concedió lo que le pedí. Tercera, Marta dijo a Jesús cuando lo encontró, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará, pero ella no creía. Fíjense, la tercera actitud es culpar a Dios. No, por culpa de Dios yo estoy así, por culpa de Dios me va así. O sea, uno culpa a Dios, o sea, pero si él lo pudo haber impedido, ¿por qué no lo hizo? Y entonces culpamos a Dios de todo lo malo que nos pasa porque no nos dio lo que tanto anhelábamos. Cuarto, incredulidad. Dice, sé ahora que todo lo que pidas Dios te lo dará. Cristo le dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, bueno, resucitará pues ya en el día final. Dice, no, va a resucitar aquí. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Y qué es lo que ella dice? Sí, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. No creyó lo que le dijo Jesús. La quinta actitud o la quinta señal de alguien desilusionado, que se siente que ha sido desilusionado por Dios, es que cree lo que quiere creer. Solamente cree algunas partes de la Biblia, pero no lo cree todo, porque al fin y al cabo no considera digno de confianza a alguien que le prometió algo y que entre comillas aparentemente le falló. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. Fíjense cómo aquí se avergüenzan. Esa es la sexta característica, la sexta actitud de alguien que se siente desilusionado por Dios, se avergüenza de Cristo. ¿Por qué no? Pues llegó, oye, aquí está nuestro amigo y me dijo que lo va a resucitar, pero como ya no creía y solamente creía lo que ella quería creer, en secretito le dijo, aquí está y te llama, porque pues Jesús, cuando vio que Marta no creía, entonces mandó a llamar a María, que sí se sentaba a sus pies, con la esperanza de que también, bueno, de que pues María que se sentaba a sus pies, pues sí, a través de la palabra, pues pudiera creer. Pero ella cuando lo oye tampoco le dice a nadie nada. Se levantó deprisa y vino a él y se queja otra vez. Y, y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y saben qué? Si nosotros pensamos que hemos sido desilusionados por Dios y tenemos algunas de estas seis actitudes, que tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que Jesús no se desilusiona de nosotros porque él nunca va a perder la esperanza, él nunca va a quitar el dedo del renglón con nosotros, pero es que lastimamos el corazón de Dios. Jesús ve aquí que ni Marta cree, ni María cree, y ve que los judíos que la acompañan tampoco creen, y que los judíos que están allí lo culpan a él también. No podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. Y dice que aquí que se conmovió profundamente
vino al sepulcro, lloró. Jesús lloró no por Lázaro, porque él lo iba a resucitar, lloró por la incredulidad de la gente, porque no conocen el inmenso amor de Dios. Eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Dios los llevó prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, y lo único que quería Dios es que creyeran que tenían un Dios poderoso. Conocemos la historia cómo acaba aquí, que Jesús ora en público. Marta seguía sin creer porque manda la orden, quiten la piedra, y Marta le dice, Señor, eso es una locura, ya apesta. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y con esto quisiera terminar. Si tú sientes que has sido desilusionado por Dios, lo que necesitas es fe, es creer, porque no importa cuán grande sea tu desilusión o lo que le pediste a Dios y no te lo dio o te dio lo contrario, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios en esa, entre comillas, promesa no cumplida, porque Dios siempre tiene algo mejor para cada uno. Dios, todo lo que Dios permite o deja de permitir o de que pase en nuestra vida, Él tiene exactamente, Él tiene la razón. ¿Por qué? Y siempre es glorificado. Lo peor que te puede pasar en la vida, yo ya tengo casi 40 años conociendo a Cristo y les puedo asegurar que lo que en un tiempo fue lo peor que me había pasado en la vida, que yo jamás hubiese querido que pasara en mi vida, hoy volteo hacia atrás y puedo ver que fue lo mejor que me pasó en la vida. Eso peor se convierte después en lo mejor, porque eso desencadena una serie de eventos que te llevan a donde Dios quiere glorificarse en tu vida. Entonces, les animo a que lean la Biblia, a que perseveren en la palabra de Dios, a que no se desanimen, a que sigan confiando en Cristo, hablando de Él, porque Él tiene cosas grandes para tu vida. Él va a ser glorificado, así que no te desanimes. Si te desilusionaste, pídele perdón a Dios. Si alguna de estas 6 actitudes están en tu vida, pídele perdón a Dios y vuelve a empezar otra vez desde cero. Dile, Señor, vamos a empezar otra vez desde cero, y empieza otra vez a hacer las primeras obras como antes, que yo te aseguro, con estos casi 40 años que tengo conociendo a Cristo, que lo peor que te está pasando hoy, que eso que te ha pasado, que dices, es que yo nunca pensé que Dios permitiera esto, es que yo no sé por qué me pasó esto. Si tú te mantienes, si tú perseveras, vas a poder ver la gloria de Dios, y que eso que hoy te duele tanto y que hoy te frustra tanto y que hoy te desilusiona tanto, fue lo mejor que te pudo haber pasado para que la perfecta voluntad de Dios y la bendición más grande de tu vida pudieras experimentarla. El milagro más grande de todos los milagros, desde Génesis hasta el Apocalipsis, fue la resurrección de un hombre de 4 días de muerto ya en estado de descomposición. No hay otro milagro más impresionante que y ese regalo se lo tenía a sus mejores amigos. Así que cuando mayor es la prueba, puedes estar seguro de que Dios te quiere dar un regalo grande. No te desilusiones, no te desanimes. Entonces, ahora es un tiempo de reflexionar, es un tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Si alguna vez llegaste a escuchar de Dios, y yo creo que todos tenemos conocimiento de ese Dios que nos ama, pero lo dejamos como que en una esquina, clavado en una cruz o en un rezo, y ahí queda nuestra relación. Él no es un Dios
que tenemos que dejar en una esquina o envuelto o tirado o con un rezo. Él quiere amarnos, Él quiere deleitarse con nosotros, Él quiere que nosotros le conozcamos. Y la más grande bendición es que hoy, este día, tomemos en cuenta, recapacitemos dónde queremos vivir la eternidad. ¿Con quién? ¿A dónde queremos ir? Porque nos guste o no nos guste, todos vamos a morir. Tarde o temprano vamos a llegar a la presencia de Dios. ¿Y a dónde queremos llegar? Entonces, es el tiempo en este momento de que tú y yo abramos nuestro corazón y le recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. No necesitas nada, solamente saber que tú crees en ese Dios que estás buscando y que lo has buscado erróneamente, lo has buscado en lugares que no eran correctos, pero Dios es espíritu y es verdad. Él es como el viento. El viento no se ve, pero se siente. Y yo te pudiera decir, ¿cómo entonces me aseguras que existe el viento? No voy a creer en él. Me dirías, Blanca, estás mal, porque no necesitas creer en él, se siente, porque respiramos. Lo mismo pasa con Jesús. No necesitas mirarlo, necesitas creer. Solamente una pizca en tu corazón, dentro de ti, ese anhelo. Yo quiero cambiar, yo quiero creer en este Dios. Y en este momento yo quisiera, en el lugar donde tú estés, con quien estés, no importa, cierra tus ojos o si no, abiertos como tú quieras y repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti. Mi vida ha tenido muchos problemas y cada día que quiero arreglarlos es peor. No sé a dónde ir, no sé a dónde llegar, no sé a dónde dirigirme, pero en este momento, aún en mi ignorancia, yo creo en ti. Y por eso te pido, perdona todos mis pecados, perdona todo lo malo que he hecho. Y te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Ahora te tengo una gran noticia. Jesús entró a tu corazón y Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él va a hacer la obra en ti. Lee la Biblia como hoy lo vimos. Léela. Lee en el Nuevo Testamento, en los primeros 4 libros. Ahí vete a tu concordancia y empieza a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan y tendrás una relación impresionante con este Dios que te ama y que es real y que Él quiere rescatar no nada más tu vida, sino toda tu familia. Que Dios los bendiga.